En perspectiva, con Juan Pablo Michel. Buscamos exponer temas que creemos importantes, a nuestro estilo y desde nuestra perspectiva actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, dependiendo de qué nos vean el video. Estamos otra vez en otro programa de Perspectiva. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que si no es polémico, a lo mejor es un tema novedoso para muchos de nuestra generación. Lo podemos catalogar como un tema a lo mejor muy millennial, pero es el tema del coach empresarial. De qué se trata, cómo se come, qué se mastica, al final qué es en lo que te ayuda, qué es lo que te aporta. Creo que es un tema que está de moda dentro del sector empresarial, pero es importante que lo conozcamos un poquito más, que sepamos más de qué se trata para poder generar o ampliar nuestra perspectiva, ¿no? El día de hoy nos acompaña Alberto Morales. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, bastante contento de la invitación. Que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Luis Alberto es un profesional en el desarrollo organizacional, es ingeniero industrial de profesión, pero bueno, se ha metido mucho al tema por las humanidades. Durante los últimos 12 años ha combinado su expertise técnica con un enfoque integral en el desarrollo organizacional y bueno, tiene 8 años de experiencia, ¿no?, en el tema del coaching empresarial. Más o menos vamos a ir conociendo conforme vayamos desarrollando el tema. Pero, a ver, pues platícanos. De entrada, ¿qué es el coaching, no? En general. Hay muchos tabús y muchos temas y sobre todo hay muchas desacreditaciones, pero sobre todo en el tema de lo mejor del coaching personal, ¿no? El coaching de vida, esas cosas que les llaman. El empresarial entiendo que tiene muchos más enfoques y otro tema. Pero platícanos tú, ¿de qué se trata? Bueno, de entrada la respuesta es que no hay una definición exacta todavía, ¿no? A pesar de que esa palabra llevará quizá en la industria, me atrevo a decir, unos 40 años, y tropicalizada Latinoamérica, no pienso que más de 25, 30 años, sigue sin existir una definición tal cual. Entonces es muy entendible que la mayoría de gente no sepa bien de qué se trata el coaching, ¿no? Uh-huh. Eso es muy normal. Ahora, ¿tu pregunta fue del coaching empresarial? Ajá. Ok. Yo tengo la tesis de que en la práctica de la empresa, cuando se encuentra la ventana de oportunidad del desarrollo en recursos humanos, pues se necesita alguna metodología para acercarse a la gente y desarrollar ciertas habilidades. Yo tengo la tesis de que de ahí nace el coaching y muy tropicalizado a Latinoamérica. Ahora, si buscáramos una definición un poquito más acercada, hay una tesis de un argentino que se llama Leonardo Ravier, donde explica muy bien que dependiendo del tipo de aproximación que vayas a hacer con las personas, hay un tipo de metodología. Y creo que es una definición muy contemporánea y muy ad hoc, o vaya, muy bien estructurada, muy bien articulada de lo que podría ser el coaching. Y te lo voy a explicar con un chiste muy malo. Ok. Imagínate que te vas de campo, ¿no? Te vas con tu pareja y de pronto, estando ahí en el bosquecito, te sale una araña y te pica, ¿no? Y entonces, pues tu pareja se alarma y empieza a gritar auxilio, ayuda, ¿no? Y entonces de entre el bosque sale un cuate bien vestido de traje y dice, pues yo soy un coach, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? No, pues acá mi pareja se va a morir porque le picó una araña venenosa y qué sé yo, ¿no? Y entonces el coach lo primero que hace es abordar una pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué te gustaría que sucediera en esta situación, no? Entonces, pues estás loco, pues ¿qué me importa? Pues necesito salvarlo. Entonces hay una urgencia en la situación que el coach no lo puede resolver, ¿no? Porque el coach te aborda con preguntas, empieza una discusión ahí medio filosófica para hacer una reflexión. Entonces, esa metodología no sirve para atender urgencias, ¿no? Que para contingencias un coach no te sirve, ¿no? Entonces, no necesariamente, pareciera, ¿no? Pareciera que no es la aproximación ideal, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa cuando hay un espacio en el que, pues sí tenemos la oportunidad de hacer una reflexión, ¿no? Las cosas no salieron como esperábamos, tenemos una expectativa, la realidad es muy diferente y entonces tenemos que reinterpretar la realidad y ahí sí, el espacio de preguntar, de reflexionar, de empezar a explorar diferentes perspectivas,
ahí sí la metodología del coaching tiene una oportunidad, ¿no? De hacer una intervención. Entonces, pudiéramos ver que a lo mejor el coaching es la persona, pues que te da diferentes alternativas o diferentes escenarios a problemáticas que tengas tú dentro de la empresa. Porque no sé, digo, yo me pongo a pensar, ¿cuándo sé o cuándo requiero un coaching, no? O sea, ¿cuándo digo, en qué momento de mi formación como empresario digo, necesito que alguien me ayude, ¿no? ¿O en qué momento identificas esa parte? Esa es una buena pregunta y ahí hay dos perspectivas interesantes. La primera es entender que la metodología del coaching no aborda urgencias, ¿ok? Sí, sí. Y segundo, ¿en qué momento tú dices, esta podría ser una oportunidad para una metodología como el coaching? Tiene que ver con explorar perspectivas, porque el coach no te las va a dar, pero te va a acompañar a explorarlas. ¿Me explico? Es ahí donde está la ventana de oportunidad para la metodología. Es como psicólogo de que te sientas ¿y esto qué te hace sentido? ¿No? Algo así, ¿no? Pues fíjate, es que incluso en la psicología hay muchas metodologías, hay muchas desacreditadas y otras que tienen años de investigación. Y en el coaching pasa exactamente lo mismo. O sea, la metodología que tropicalizamos del estilo americano provenía de una práctica de hacer preguntas, de explorar perspectivas. Y bueno, se ha ido tropicalizando y ha tomado diferentes rumbos. Y ahí es donde es importante no confundir que la persona que sabe hacer coaching no necesariamente da consejos. ¿Me explico? En lugar de eso, tendría que acompañarte, ahí sí, con preguntas, con interrogantes, con panoramas, incluso con investigación, a explorar otros caminos. Entonces, cuando ya no te salieron las cosas, ahí es cuando hay una oportunidad. ¿Sí me expliqué? Sí, digo, no sé, estoy tratando de identificar, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías? ¿Qué tipo de metodologías existen en el tema de coaching? ¿Y cuál es la más eficiente a lo mejor? ¿O cuál es la mejor? ¿O depende del sector o la industria o el sector económico al que te dediques? ¿Hay una variante en la metodología o...? No, depende del tipo de escenario que quieras explorar. No tanto de la industria. Pero igual vámonos a casos específicos. Cuéntame un poco más de tu industria y vamos buscando un caso. Por ejemplo, yo, digo, tengo el tema del podcast, pero al final, yo soy abogado, con especialidad en Derecho Fiscal. Trabajé en el SAT muchos años, fui administrador de auditoría. La vida me manda a abrir nuestro despacho de auditoría, comercio exterior, sectores públicos. Pero yo lo que me dedico es justamente al tema de la venta, ¿no? Ok. Comercialización y relaciones públicas, etc. No de ahí que nazca este tema del podcast, que si bien es cierto, no todos los temas que hablamos son fiscales, pero bueno, originalmente era una parte de la comercialización del despacho, ¿no? Como posicionamiento de marca, más bien. Pero bueno, ahí es donde fuimos nosotros, donde al final, como dices, pues a ver, de formación tengo esto, pero la vida, las necesidades cuando armamos un equipo y distribuimos tareas, bueno, esta fue la que mejor, en la que mejor podía aportarle yo al equipo, ¿no? O sea, me acaba de ocurrir algo para explicártelo mejor. Vámonos al tema de ventas. Va. ¿Ok? Tú, experto en el tema fiscal, tienes que asesorar a tu cliente para que tome las mejores decisiones respecto a ciertas estrategias. Así es. ¿Cierto? Ok. Hay una parte en ese proceso comercial en la que no necesariamente tienes que explicarle no tienes que explicarle tu expertise, sino más bien tienes que investigar por qué está tomando ciertas decisiones. Hay muchas veces que cuando alguien va a comprar, cuando vamos a comprar, nos mueve el deseo de adquirir algo, o nos mueve también como el dolor de que lo que vamos a adquirir nos va a resolver ese sufrimiento, ¿no? Ese es más o menos el proceso de venta. Pero justo en ese punto en el que tenemos que tomar la decisión, pues el ser humano se encuentra como entre que sí, entre que no, entre que ya vas a cerrar, ya firma, todavía no firmes. ¿Sí te suena ese proceso? Sí. Ok, bien. Justo en ese momento debe entrar una parte muy a metodología de coaching donde tienes que investigar, oye, ¿por qué quieres contratar mis servicios, no? Oye, de pronto, ¿por qué crees que esta firma es mejor que otra, no? Oye, ¿por qué de pronto has tenido el hábito de ciertas estrategias fiscales y no has investigado otras rutas, no? Y esa pequeña investigación se parece ya a la metodología del coaching. Ok. ¿Me sigues? Ok, sí.
No estás dando consejos, simplemente estás investigando las motivaciones más profundas de la persona. Y Sí, en sí, ese sí. investigarlas te vas a dar cuenta por qué sí o por qué no puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Ok, digo, pero por ejemplo, ahí pareciera que lo hacemos de manera empírica, ¿no? A lo mejor yo Exacto. sin el tema del conocimiento, porque evidentemente yo busco generar la necesidad del cliente de mis servicios, ¿no? El decir, bueno, claro que con una entrevista y con una plática con él, muy casual, y eso voy preguntándole cuáles son sus necesidades, cómo administra su empresa, cómo la va llevando, el tema fiscal, y ahí vamos generando, entonces vemos áreas de oportunidad y dijimos, bueno, va. Y le generamos la necesidad, ¿no? Decir, oye, es que tienes que hacerlo de esta manera porque si no, las consecuencias son estas y vamos bien. Que puede ser como algo así, ¿no? Vas en la entrevista, vas viendo campos y de ahí, y en la gran mayoría de las ocasiones sí tienen áreas de oportunidad interesantes, ¿no? Que realmente sí tienen una necesidad. Claro que como todos, yo siempre cuando llego digo, a ver, todos tienen un fiscalista, ¿no? No es que estén esperando que lleguemos, ¿no? Todos los empresarios ya tienen un fiscalista, ya tienen alguien que les está apoyando en esa parte. Y al final es justamente cuál es nuestro diferenciador para que decidas por mí, ¿no? Para que al final digas, bueno, ok, tengo tantos años trabajando con él, pero los voy a ver como una opción. Si no ahorita, a futuro, ¿no? Muchos no nos han hablado en ese momento, sino a lo mejor en un año, ¿no? Pero al final es justamente eso. Pero entonces pudiéramos hablar, digo, yo no creo que haga coaching, creo, no, hago una labor de venta, pero no creo que esté haciendo coaching empresarial ahí. Es muy poquito la ventana de tiempo en la que se hace. No necesariamente es en todo el proceso comercial. Por eso te digo que el coaching como tal tiene ventanas muy específicas donde entra y donde ya no entra. Es que nos imaginaríamos, bueno, yo pensaría, no sé, pero digo, justamente a lo mejor por eso nació también la inquietud del programa, el desconocimiento del tema del coaching. A mí el coach, tú dices, oye, tiene 40 años. Para mí es algo muy millennial, y lo dije en la presentación, para mí es como algo muy millennial, decir, a ver, en la necesidad que tiene esa generación, digo, no es que estoy muy cerca yo de ahí rayando con el tema millennial, pero pues tienen como la fama de decir, bueno, quieren hacer las cosas fáciles y rápidas, ¿no? Entonces justamente el tema de decir, bueno, por eso nace un coaching empresarial que te diga cómo llevar tu empresa en lugar de que a lo mejor con el tiempo vayas agarrando tú esos tipos de cosas, ¿no? Entonces yo creía que entonces que de ahí salía, ¿no? Un tema de moda y un tema de, güey, te voy a enseñar a ser empresario. O es lo que a lo mejor uno pensaría que es. Pero a lo mejor no sé. Sí, no, nada que ver, nada que ver. Ahí está. Ahí está. Es una diferencia abismal completamente. A ver, yo creo que, también pasa algo bien interesante. En Estados Unidos pasó que la palabra coach tuvo un impacto en tema de marketing grandísimo. Entonces, era una palabra ultra comercial, ¿no? O sea, casi cualquier cosa que tú le pusieras coach se vendía. Como aquel tema legal, a todo es compliance. Exacto. Ándale, ya me estás cachando. Entonces, cuando se tropicaliza esto en Latinoamérica, pasa algo similar, ¿no? Hay una etapa de la historia en la que la palabra coaching empieza a tener mucha venta. Entonces, tú le ponías un libro coaching para no sé qué y se vendía. Tú le ponías un curso coaching y se vendía, aunque no necesariamente tuviera la metodología implícita. Si tú me estás hablando de que hay gente que dice, yo te enseño a llevar tu empresa de 0 a no sé cuántos millones, eso no es un coach. Eso en todo caso pudiera ser un mentor. Porque en la definición estricta de mentoring, sí es una persona que tiene el expertise de la industria y de los procesos de la industria para explicártelos tal cual, ¿no? O sea, un maestro, ¿no? Un maestro vamos pensando, un abogado experto fiscalista. Él puede ser mentor de tu persona si te enseña los procesos fiscales y las estrategias y no sé qué. Y además te ayuda a que tu despacho facture X cantidad, ¿no? Y eso es un proceso de mentoring. Y en ese proceso de mentoring hay espacios muy pequeños en los que puede aplicar la metodología del coaching. Pero no necesariamente se le dice coach a una persona que te enseña a hacer cierta cosa. Ok. ¿Me explico? Sí. Pues, bueno, el tema de la confusión, digo yo, pensaba coach, es como los coaches de vida que dices, digo, no sé, al final entiendo que algo deben de generar y todo, pero en la mayoría están muy desacreditados, ¿no? Por muchos ejemplos que hemos visto. Además de que no hay una definición puntual, o sea, a ver, perdón, creo que justo esa es la pregunta. ¿Dónde encajas? ¿En dónde metes en la cajita de la oferta a las personas que dicen ser coaches de vida? O sea,
qué tipo de acreditación de vida tienes que tener para... Exactamente. ¿no? ¿Qué institución te acreditó para dar eso, no? Exactamente. Es muy raro. Y para el coach empresarial sí hay instituciones que te acreditan, o sea, sí hay un desarrollo formativo y académico atrás de la palabra coaching empresarial, o tú dices, bueno, a lo mejor yo tengo una capacidad de identificar problemas y ayudar a que la otra persona los vea y encontremos juntos una solución. O si hay todo un tema atrás. Sí hay más academia. Definitivamente hay muchos más fundamentos, pero esos fundamentos se toman del management, ¿ok? Ajá. No se toman de... a ver, como esto que pasó con los coaches de vida, ¿no? O sea, no es una... No debe ser una palabra inventada solamente porque fui gerente comercial X años y ahora soy coach de gerencia. ¿Me explico? Y claro. O sea, sí hay una academia, sí hay fundamentos que provienen desde la psicología, de la cognitiva conductual. También hay mucho de filosofía, de la dialéctica. También se toma mucho de la heurística. O sea, sí hay fundamentos interesantes, pero te digo, su campo de acción es muy anichado, es muy específico y no debe considerarse como una palabra que todo lo puede hacer. ¿Me explico? Okay. O sea, tú no te puedes poner el título de coach para todo. O sea, no cabe, pues no hay manera de segmentar eso. Ok, va. Entonces, bueno, ya más o menos vamos identificando qué es la diferencia entre el coaching y el mentor, por ejemplo, que a lo mejor podía ser algo más a lo que imaginábamos cuando pensamos en un coach empresarial. Otra de las cosas es en el tema del coaching también, muchos pensarían, bueno, a ver, justamente a lo mejor porque no lo vemos igual o lo confundimos con la mentoría. Decir, bueno, pues muchos dicen, bueno, si no tiene una empresa o no tiene una empresa que está, ¿cómo me va a coachar a mí sobre un tema empresarial, no? Exacto. Es mucho, lo platicaba previo a que grabáramos con el equipo de producción, decían, es como cuando un padre te quiere decir un sacerdote, pues, te quiere decir cómo ser papá. A ver, pues, tú nunca has sido papá. O sea, entiendo que hay teorías, pero la práctica es completamente distinta. No sé aquí qué tanto realmente a lo mejor se confunde con el tema de la mentoría justamente, pero no sé qué tanto tenga también que ver como para el tema de la credibilidad o no sé. Bueno, en el sentido literal, cualquier persona que tenga distinciones de metodología de coaching no necesita ser experto en la industria para acompañarte en un proceso de coaching, ¿ok? Eso así funciona. Ahora, si además la persona tiene distinciones de coaching y conoce la industria, tiene el lenguaje, eso sí te da un valor, te da un valor agregado, te da una distinción, te permite meterte a un nicho. Pero cualquier persona puede adquirir las habilidades, no está limitado a ninguna industria. Lo que sí te remarco mucho, a ver, una persona que tiene esas habilidades no puede dar consejos porque no es experta en la materia, no puede dar mentoring porque no es una persona que tenga 30, 40 años haciendo una trayectoria o una, ¿cómo se dice? Como una marca personal que haya hecho al respecto. O sea, no tiene ese peso. Sin embargo, las habilidades de hacer preguntas muy puntuales, de acompañar a la persona a un proceso de reflexión, se pueden desarrollar. Esas son habilidades conversacionales. ¿Me explico? No necesitas ser experto en una materia para tener habilidades conversacionales. Ok. Bueno, ya platicamos más o menos y identificamos a lo mejor, oye, cuando tengo ya un problema y que mi empresa haya fracasado en un proyecto o en general, ahí es donde busco el coaching. No es demasiado tarde, o sea, no puedes identificarlo antes de que fracase algún proyecto. Sí, sí. O en qué momento le dices, bueno, a ver, imagínate que yo soy un prospecto y entonces, bueno, ¿cómo me creas la necesidad de contratarte? Pues, ¿cómo yo puedo decir, bueno, creo que sí estoy dentro de este supuesto y creo que sí me lo necesito o lo requiero? Esta es una buena pregunta porque también en este momento de mi vida te puedo decir que ha cambiado mucho mi perspectiva de cuando conocí la industria. Okay. Y creo que lo que hoy yo te ofrecería a ti es que comprendas la perspectiva de largo plazo y que comprendas el valor de un acompañamiento. Es decir, y estamos hablando mucho del tema de empresa, ¿no? Pareciera que todos los que están dirigiendo una empresa saben para dónde va.
pero no necesariamente saben todas las variables que se están cruzando dentro de la organización, dentro de la gente, Claro. en el contexto económico, político y social. Y todas esas variables sí vale la pena estarlas consultando cada cierto tiempo. Entonces yo te diría, no contrates un coach para llevar tu empresa de 0 a 1000. No contrates un coach en el momento en el que hay un quiebre. Contrátalo por prevención. Contrátalo por acompañamiento, porque somos víctimas de nuestras preferencias, de nuestras ideas. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos pensar que queremos llevar la empresa a cierto punto, pero eso no significa que yo esté contemplando en realidad todo lo que tengo que hacer para llegar a ese punto. Pero ¿qué tal si tengo una persona que me ayuda a ir confrontando esas ideas, cambiar perspectiva, reflexionar sobre esas mismas ideas, y entonces puedo pulir mejor la estrategia? ¿Me sigues? Uh-huh. Sí, claro. Ahí es donde yo ahorita veo que sí tiene campo. Pero para estas ideas de que llevar tu empresa de 0 a 1000 y demás, yo creo que ahí ya no hay aplicación ahorita. No, y la verdad es que, bueno, si tú ya te enfrentas, por ejemplo, nosotros que experimentamos el tema, ¿no? Justamente de, bueno, sí, un despacho, ¿no? Ya, y creamos y empezamos como el típico despacho, ¿no? De prestaciones de servicios y fiscal, que tenemos que el área contable y el área legal. Pero de repente, pues, vimos, a ver, el tema fiscal es muy amplio, no somos todólogos. Porque a pesar de que somos fiscalistas, bueno, pues cada área tiene un tema muy particular, ¿no? Una especialización. Entonces dijimos, bueno, vamos abriendo 4 áreas de especialización donde lo dirijan personas especialistas en esa materia, y creamos como una especie de comités donde de repente todas las áreas nos juntamos y vamos viendo soluciones para un tema a lo mejor particular, ¿no? Que normalmente no se hace algo así. Es como una parte de los temas de diferenciación que creo que vemos en el tema. Pero después dijimos, bueno, no somos pues el típico despacho, ¿no? Digo, vamos viéndolo como una empresa de servicios, ¿sí? Y entonces el enfoque cambia completamente, y al final lo que dices, bueno, nadie nos enseñó a hacer, qué hace un socio, qué hace un director de esta área, qué hace... Entonces, conforme a la práctica hemos ido aprendiendo. Evidentemente creo que hubiera sido más fácil con un coach empresarial a lo mejor, ¿no? Que, como dices, fuera viendo esos temas, que al final tú también los vas tratando de identificar. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un project manager. Ok. Que dice, bueno, no sé cuántos despachos fiscales tengan un project manager, ¿no? Que, sí, es raro. Que es raro. Pero porque a lo mejor como todos venimos, el 70% de los que trabajamos en la oficina, venimos de la institución pública, trabajamos en el SAT, pues estamos muy acostumbrados a temas de manuales de operación, a sistemas donde vamos alimentando información, todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿cómo lo queramos eso? Pues, a ver, un project manager que nos ayude con este tema, el área de TI que nos ayude con todas las aplicaciones y todo lo que requerimos, y así, ¿no? Fuimos armando. Entonces también el área administrativa está gruesa, está bastante gruesa. Digo, ya somos más de 40 personas en la oficina, que de la nada, ¿no? O sea, tema de 4 o 5 años, pum, ¿no? Qué fregón. Y pero dices, madres, ¿no? O sea, con todos los tropiezos que hemos podido tener, y justamente cuando veníamos al tema, dice, bueno, no sé, nos puede haber facilitado el tema del project manager este proceso, o nos puede aligerar hacia futuro. Digo, no lo sé. Digo, habría, justamente es una de las preguntas, ¿no? Te voy a plantear una ruta para pensar esto diferente. Uh-huh. ¿Te suena el libro de Sapiens, de Yuval? Sí, sí. ¿Ya lo leíste? No lo he leído, lo bueno, conozco. Pero muy no recomendado. Uh-huh. A ver, Yuval como antropólogo plantea una idea que pienso que debería ser promovida con mucha más intención. En los mamíferos, sobre todo él saca el ejemplo de los... Perdón, no recuerdo si dice chimpancés o alguna otra especie de... Uh-huh. Menciona que las manadas no pueden tener más de 50 miembros porque su lenguaje no les da para contener a más de 50 elementos. Okay. Entonces, cuando empieza a crecer la manada, eventualmente se tienen que separar del grupo y hacer otra manada, ¿no? Los seres humanos, como hemos desarrollado un lenguaje mucho más complejo, nuestra capacidad llega hasta el número 150, si no me equivoco. Okay. Después del número 150, nosotros tenemos que idear nuevas formas de comunicarnos para poder organizarnos. Y la pregunta que planteas es interesantísima. Es decir,
cómo hemos podido organizarnos como especie en grupos de 200, 500, miles, decenas de miles, millones, ¿no? Ujú. Y un poco la respuesta es pensar que lo hemos logrado a través de saber contar historias e identificarnos con esas historias. Ahora, lo que te quiero decir con ese ejemplo es que cuando una empresa está creciendo, en mi experiencia, entre el número 30 y 40, ya no se organizan de la misma manera. Cuando son 10 es muy fácil, un jefe es suficiente, claro. ¿no? Sí. Incluso en 20 todavía 2, 3 se sacan la lengua, pero se empiezan se cuadran respecto a las normas, ¿no? Pero ya cuando estás entre 30 y 40 ya hay muchas envidias, hay muchos celos, ya fulanito no le cae bien a no sé quién. La grilla Godín, ¿no? Ya empieza la grilla Godín, y ya empieza a haber muchos malos entendidos y muchos roces que no permiten que la organización sea eficiente. Y estos problemas se empiezan a agravar a partir del número 50. Eso es en mi experiencia en las empresas. Entonces, ¿qué hubiera facilitado tener un coach desde el principio? Que puedes alinear los esquemas de organización y puedes evitar un poquito esos roces, ¿no? Porque, a ver, esos roces, si no se cuidan, pueden llevar a la quiebra una empresa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una mala comunicación entre socios, una mala decisión del equipo operativo respecto al de ventas te puede hacer caer un proyecto. Claro. Y a veces ese proyecto es la nómina, es los gastos fijos o fue la venta del año. Claro. Entonces, si no se saben cuidar esos recursos o esa manera de interactuar entre los miembros, pues los riesgos son altísimos. Y ahí es donde yo creo que por prevención debería contratarse una persona especializada en el tema de las interacciones humanas, de la dinámica social, para que puedas acompañar el crecimiento de tu empresa. Porque estarás de acuerdo conmigo, llegan proyectos, te falta gente, la contratas y muchas veces ensamblar ese equipo no es tan fácil. Sí, no. Es lo que digo, yo digo de broma acá, oye, no, güey, cerramos una iguala de 20 y contratamos a un güey de 30, ¿no? Exactamente, sí. Porque digo, no, pues ya de una vez alguien que ya sea chingón y para lo que caiga, ¿no? Y entonces yo la he hecho que ría de broma, pero la realidad es que sí, evidentemente sí, claro que el equipo es muy bueno, la realidad es que reconozco que es un equipo muy bueno y un equipo bueno cuesta. Y más, a lo mejor, sacarlos de instituciones públicas para traértelos, pues también cuesta un poquito más. Sí. Entonces, la verdad es que sí tenemos que como que aclarar el tema de que, bueno, tenemos un equipo robusto para empresas que nos generen ese tipo de temas. Pero dices, bueno, a lo mejor, pero todavía no llegas a todas esas empresas, ¿no? Has llegado a algunas, que la verdad es que son las que generan un tema muy importante en la oficina. Y ya después tienes como muchas medianas que también están bien. Porque muchas van creciendo y van a llegar, ¿no? Sí, los acompañas. Y los vas acompañando tú justamente. Que creo que también, o sea, ahorita ya identificando, voy a pensar que es algo parecido a lo que hacemos, ¿no? Porque al final es justamente el decir, bueno, o sea, yo no voy a llevar ni siquiera tu contabilidad. O sea, tú tienes tu contador, tú tienes tu auxiliar contable. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Revisar, identificar áreas de oportunidad y decirte, mira, vamos haciéndole de esta manera. Ya conocí tu empresa, ya vi cómo se mueve, cuáles son tus clientes, cuáles son más o menos tu tema, y sobre eso te voy a hacer una propuesta que optimice tus recursos en materia fiscal, obviamente dentro del marco legal, y que puedas tener un crecimiento más sólido, ¿no? Y de repente sí, el tema preventivo es por donde poca gente lo hace, ¿no? Todo el mundo te busca cuando ya trae la contingencia, cuando ya trae el crédito fiscal, o que ya trae la demanda, o que ya te mandaron el correo, que ya le llegó la denuncia de por 69, etc., ¿no? Que bien te dices, bueno, está bien porque sale más caro, ¿no? Para nosotros cobramos más, pero claro que el tema preventivo es mejor y pues todos estamos mucho mejor con ese tema, pero no sé si es solamente México o Latinoamérica o el mundo, pero el tema preventivo como que no es tan valorado y apreciado, ¿no? En muchas cosas es difícil vender. Y supongo que en su tema, pues es justamente eso, no es un tema preventivo, no es un tema o no es tanto preventivo. Mira, acabas de decir algo importantísimo con lo que he estado pensando estos últimos años, que a lo mejor es la naturaleza de la economía. O sea, lo dijiste muy bien. Muchas veces el error del cliente es mi negocio, ¿no? Entonces, tal vez no me convenga tanto señalarle la prevención, porque entonces me perdería yo de un gran ticket, ¿no? Sí. O sea, desafortunadamente muchas industrias así viven. El error de una empresa es el negocio de la otra. Ah, claro. Sí. Entonces,
igual y a mí ni me importa tanto que sean preventivos ellos, ¿no? Y no sé, o sea, a lo mejor es el momento histórico que estamos viviendo. Respondiendo a tu pregunta puntual, yo pensaría que la práctica del coaching en la empresa sí debe ser un ejercicio preventivo, porque cuando ya te contratan y están los problemas encima, si en muchas ocasiones la empresa no tiene la disposición de hacer un proyecto de largo plazo, pues está arriesgando prácticamente su existencia, ¿no? Sí, porque muchas veces no quieren, o sea, saben que necesitan ayuda, pero no quieren recibir la ayuda, ¿no? O sea, y no quieren ejecutarla. Cuando le dices cómo hacer las cosas, ya le duele. Cuando le inhibes o le dices, oye, esto no lo hagas de esta manera, creo que lo estás haciendo mal de ahí, pues de alguna manera exhibes que se está equivocando. Y no la gente no acepta, a veces muy es un abierto, duelo, ¿no? Es un duelo muy complejo. Uh-huh. De ahí que te digo, hay habilidades conversacionales muy importantes para acompañar esos duelos y que entonces la persona pueda tomar una decisión distinta, ¿no? Muchas veces incluso darte cuenta de que, oye, es que a lo mejor tú no tienes que gerenciar a la gente, ¿no? Tus habilidades no están ahí. Sí, sí. Y es un duelo horrible para la persona darse cuenta que estuvo tantos años en un puesto para el que no es capaz y que entonces la organización se ha atorado tantos años porque esa persona no debía estar en esa posición. Fíjate que es justamente parte del liderazgo, pero sí es cierto. Por ejemplo, a ver, pues tú dices, bueno, nosotros somos los 4 socios, ¿no? Ajá. Y ponle que los 4... Y entonces dices, bueno, en teoría tú piensas que el liderazgo de la empresa tiene que estar entre esos 4, ¿no? Ándale. ¿No? Y a veces dices, bueno, pues a unos sí les da, a otros no. No sé. Estoy hablando... no en la oficina van a decir, cabrón. No. Pero en general. En esa empresa no pasa, en otras, ¿no? Sí, nosotros no, súper bien todo. Pero sí, o sea, de repente te aferras a que el dueño o el inversionista o el que sea, yo tengo que dirigir el tema. Oye, pues a ver, también tienes que ver que tienes que estar consciente de tus habilidades personales y decir, pues no me da, ¿no? Así es. O sea, no me da. Y si contrato a alguien que al final le voy a pagar, pues va a ser un empleado, pero que tiene toda la experiencia y todas las herramientas para liderar este tema, pues al final no pierdes tú nada, ¿no? Así es. Es como en su momento yo veo los despachos o las firmas en Estados Unidos, por ejemplo, donde muchas veces los despachos internacionales ya consolidados, ya, pues evidentemente ya los socios ya no liderarían nada, ¿no? Esos güeyes ellos ya están por fuera y ya nomás tienen empleados que les están diciendo cierres de años y ponen metas y pues obviamente sí, pero al final son los beneficiarios del dinero, ¿no? O sea, son los que saben, bueno, ¿cuánto ganamos como empresa? SAS. ¿Cuál es su virtud? El saber decir cuándo me tengo que salir y cuándo tengo que dejar que otras personas más capaces que yo es correcto. lideren el tema, aunque eso no quiere decir que me está saliendo del negocio, pues el negocio sigue siendo mío, ¿no? O sea, correcto. Yo sigue siendo, pero esa parte es muy difícil, ¿no? Es fuerte, en todos los niveles, ¿eh? Uh-huh. En todos los niveles. Desde el empleado que acaba de ingresar hasta el socio dinosaurio que no quiere abandonar su puesto. Que no se quiere ir. Es un duelo fuerte. ¿Y ahí cómo lo afrontan? Pues que ustedes... justo tienes el espacio ahí con una metodología de coaching, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una práctica muy particular de la metodología donde puedes acompañar a la persona que se dé cuenta. A veces es rápido, a veces es un poco más lento de lo que la organización quisiera, uh-huh. pero ese es el espacio, ¿no? Y si el duelo es más complicado, porque, a ver, también en la empresa familiar las variables son más complejas, claro. Ahí ya el coaching tiene límites muy claros, ¿no? Ahí ya la terapia sistémica familiar, la psicología... Pero parece más psicólogo que coaching, güey. Pues es que es real, o sea, estás tratando con gente, o sea, no... No, sí, que gente que evidentemente tiene sentimientos y tiene sueños, tiene formas de pensar. Sí. Porque sí, justamente me dices, un tema familiar, nos ha tocado ver. Pues claro que a lo mejor el abuelo y luego el papá, y claro que a lo mejor el nieto dice, bueno, pues yo voy a liderar en un futuro la empresa familiar, pero a lo mejor el papá dice, bueno, pues a ver, yo me estoy dando cuenta que mi hijo no le da, ¿no? Y no voy a poner en riesgo todo este tema. Y a lo mejor contratan ya a un tercero, pues imagínate el nieto, ¿no? O sea, supongo que debe tener un tema ahí complejo, pues ¿no? Sí. Y hasta en la misma familia decir, oye, ¿cómo no le vas a dejar a tu hijo? Exactamente, ¿no? exactamente. Que hay otras empresas, hay una, digo, no voy a decir el nombre, pues, pero muy famosa, de muchas generaciones aquí en Guadalajara, pero que ellos también identificaron y dicen, a ver, empezamos a tener problemas cuando empezaron a entrar los terceros. Uh-huh. Los terceros hablando de los esposos o esposas de, ¿no? Correcto. Entonces dijeron, a ver,
De entrada, ningún esposa, etc. puede trabajar en la empresa, a menos que traiga un currículum muy apantallante, ¿no? Que digas, bueno, pues sí. O sea, independientemente de la familiaridad, es el mejor en esa área, ¿no? Y ahí vale la pena. Y después dijeron también, después de esa generación para atrás, ninguno va a trabajar aquí. Órale. ¿Sabes? Dijeron, o sea, abuelos, papás, nietos. Y de ahí, nadie para atrás puede trabajar en la empresa. Ok. Porque es una empresa que tiene muchos años, ¿no? Oye, no, ¿por qué? Porque justamente era el tema de que ya los familiares, primos, ya se veían como competencia, se veían como enemigos, se veían como que... No, entonces dijeron, a ver, ya, cortamos ese tema. Cada quien crezca como tenga que crecer, abra su empresa, si quieren hacer competencia, la que tenemos no importa. Exacto. Su dinero, son socios de aquí de todas formas, siguen teniendo sus acciones, su lana, fines de año repartimos, todo el tema normal, solamente que sus aspiraciones ya no son trabajar con nosotros. Siguen su camino y crezcan en otro lado, ¿no? Y hasta pudieran ser proveedores. Exactamente, entonces creo que fue un tema muy sano, que justamente a menos que un nieto salga súper, o un bisnieto, hablando de la cadena, salga súper fregón en un tema muy particular, que bueno, a ver, pues él sí, mételo, pero no lo vas a meter por ser familiar, sino porque es por muy méritos, chingón, ¿no? O sea, ¿no? Es por mérito. Entonces creo que, creo que la empresa al final está muy sana y sigue como manteniéndose bien, justamente como por esos temas, ¿no? Y yo platico con gente de los bisnietos, eso, y dice, bueno, ellos ya saben desde un inicio, sabían que no iban a trabajar ahí. Súper. Y entonces, pues, ya han buscado y creo que también les sirve, ¿no? Para ir creciendo también con familia y han crecido, ya un chingo de negocios, muchos más, güey, familiares, ¿no? Que al final ahí se han ido desarrollando. Pero entiendo la parte, pero sigo sin... Porque quiero que quede muy claro ese tema, ¿no? Bien. Vamos sigo sin que me genere la necesidad del coaching. Ok. O sea, pues ya estamos ahí. Al final tú, cuando haces un tema de venta, yo te quiero contratar, por ahí me entró la cosquita, pues quiero saber qué es el coaching, quiero saber en qué me ayuda, y ya estoy contigo. Al final es, ¿por qué te voy a contratar? ¿En qué me va a ayudar el coaching, ¿no? a mí? Muy bien. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿para dónde vas? Ok, tengo estas metas, tengo estos objetivos, bla, 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 ¿no? Ya te los presento, a lo mejor, probablemente a lo mejor no estén tan identificados, o algunos a lo mejor sí lo tendrán muy claro. Pero, por ejemplo, no sé, a ver, nuestro objetivo como despacho a mediano plazo es a lo mejor ya tener oficinas en Estados Unidos. Ok. Sí, ya tenemos oficinas aquí en algunos estados, pero siempre hemos volteado a ver el mercado internacional, sobre específico de Estados Unidos y Canadá. Y sí tenemos idea o intenciones de, en mediano plazo, a lo mejor hablando 5 años a lo mejor, tener ya oficinas en Estados Unidos. Y ya tenemos clientes de Estados Unidos que también tienen oficinas aquí o comercializan y hacemos una serie de cosas. Pero bueno, es un tema, ¿no? A ver, quiero abrir mis oficinas en Estados Unidos. Ok. ¿Por qué quieres abrirlas en Estados Unidos? Justamente porque el tema, nosotros no solamente lo vemos como un tema fiscal, sino al final es un tema financiero, ¿no? Ok. El tema de la necesidad de tú tener a un despacho fiscal nace desde tu tema financiero, ¿no? Decir, bueno, a ver, estos son mis números, claro que estos son la parte de impuestos que tengo que pagar, pero ¿cómo puedo optimizar para generar al final más recursos y crecer más? Seguirnos. Entonces nosotros muchas veces partimos desde el área de finanzas para bajar al área de impuestos. Cuando muchos lo hacen al revés. Primero ven el tema de impuestos y después se van y ven la repercusión que traen en el tema financiero. Entonces, aquí tratamos de verlo al revés. Y bueno, pues el tema económico, pues Estados Unidos, México, Canadá es muy importante. Y es un tema de proyección. Al final es un tema que buscamos. Sabemos que hay grandes empresas y las Big Four, ¿no? que ya las conocemos y que también justamente parecieran que son fiscales, pero son financieras, ¿no? Porque ya las soluciones que te dan implica también mucho, o repercute mucho en el tema financiero. Entonces, es parte de lo que queremos trabajar. Uno de los socios es fiscalista, pero está estudiando finanzas también. Okay. Y como que vamos justamente las maestrías o las especializaciones. Ya traíamos algunas, pero bueno, a ver, sobre el proyecto que traemos, a ver, tú vas a estudiar tú te vas a meter a esta, y entonces vamos ahí como armando rompecabezas, ¿no? Ok. Entonces,
uno de los pasos es ese. El tema de ir a Estados Unidos. Porque hay mucha economía entre Estados Unidos y México, evidentemente. Con Canadá no tanto, pero también hay movimientos. Y entonces es un nicho de negocios muy interesante, ¿no? Un sector que si tienes evidentemente hay muchas empresas de Estados Unidos que a lo mejor tienen referencias en México, pero no hay tantas de México que tengan referencias en Estados Unidos, y que si las tienen, pues contratan equipos distintos y contratan un contador y un fiscalista de Estados Unidos y otro acá en México, ¿no? Pero no, a lo mejor no hay tantos que tengas el mismo para ambas partes, ¿no? Ok. Entonces, si te entiendo bien, porque mencionaste muchas prioridades y ninguna en orden. Sí. Yo pensaría o quiero asumir, y déjame ver si lo entendí de manera clara, uno de los principales motivadores de por qué hacerlo es porque es un nicho más interesante de negocio que el nacional. Sí. Ok. ¿Estaría por encima esa prioridad que la de los socios, el expertise de no sé qué, la entrada del músculo financiero previo al músculo fiscal? Pudiera ser, sí, pues creo que sí. O sea, creo que al final el buscar justamente la presencia, no vas a abandonar México, vas a seguir fortaleciendo el tema de México, porque la gran mayoría de los clientes creo que serían nacionales, pero que tengan el tema en Estados Unidos, ¿no? Que también tengan o busquen ampliar una expansión para allá y etc. Ok, ¿y desde cuándo vienen persiguiendo ese objetivo? Es un tema que lo platicamos de hace 4 años. Órale. Metimos a un maestro de inglés, por ejemplo, en la oficina. Que le enseñaba inglés a todos los del despacho. Al final fue un tema que no funcionó tan bien porque, bueno, como eran horas de trabajo, había mucha carga de repente y no se aprovechó tanto al maestro, pero bueno, muchos avanzaron, ¿no? Pero no como para decir, ya dominan el inglés. Pero bueno, fue uno de los intentos y bueno, si queremos tener oficinas allá, pues lo primero que hacer es hablar el idioma, ¿no? Y queremos que toda la oficina hable el idioma. Fue una de las cosas. Después, bueno, ya tenemos contactos o enlaces con despachos de allá en Estados Unidos, sobre todo en Laredo, por un tema de un cliente, justamente. Ya abrimos ahí más o menos la alianza y vamos más o menos ya intercambiando cosas con ellos. Pausa. Porque te estoy haciendo algunas preguntas, pero estas se nos pueden estirar muchísimo. Sí, muy largo. Entonces, lo que te quiero proponer es... Hoy vas a decir, me invitas el podcast para sacarme para sacarme la asesoría. No, lo bueno que ya están grabando. Es que de pronto... exactamente. Podemos caer en el error de que se convierta en una asesoría muy compleja. Entonces, te quiero invitar a que me des respuestas más cortitas, porque quiero demostrarte dónde está el valor del coaching. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿por qué en esos 4 años no ha sucedido todavía? Porque no teníamos, yo creo que la capacidad operativa instalada para llegar a lo que queremos llegar en México, y pues, evidentemente para Estados Unidos todavía no. Por eso vamos en el tema, por eso creo que ahorita justamente decimos, lo están caminando. Vamos en el camino, ya tenemos 40 personas aquí. Bien. Creo que hicimos, ya tenemos capacidad aquí, vamos viendo... Todavía nos falta mucho para aspirar a Estados Unidos en cuanto a capacidad operativa. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto les falta? No sé, eso sí no sé. ¿Cuánto específicamente? No sé. ¿Y tienes prisa por saber eso o no? No, la realidad es que no. Bueno, yo no sé si mis otros socios. Entonces, fíjate, ahí está el valor del coaching. Sí. Si no tienes prisa por alcanzar ese objetivo, no te conviene contratar un coach. Sí. Pero si tienes la urgencia de alcanzar ese objetivo, ahí es donde sí te conviene. Porque si tú tienes la prisa y no te asesoras y empiezas a avanzar sin un acompañamiento, te puedes encontrar con todo este tipo de fricciones que te estoy mencionando. Crecimiento exponencial de la organización desorganizado, roces entre la relación con los miembros, roces entre los socios, ¿no? Y empiezas a comprometer un montón de cosas acompañado del crecimiento, y cuando estés a 2, 3 pasitos de alcanzar un objetivo, puede tronar, ¿no? Van a empezar a llegar los madrazos, ¿no? Entonces... Si no tienes la urgencia, no tiene sentido el coaching ahí. Pero si sí tienes la prisa, si sí tienes la cosquilla, si ya se plantearon el objetivo y ya lo están caminando con un ritmo, ahí sí te conviene el acompañamiento. Va. ¿Sí me expliqué? Sí. No, claro. Sí, justamente partimos de ella, que sí. Está muy padre tu proyecto, suena muy bien. Exactamente. Pero si no lo quieres, o sea, si no estás preparando las cosas para eso, entonces, pues, la realidad es que, pues no necesitas. No lo requieres, ¿no? Exactamente. Cuando te decidas y digas, ya, a partir de este momento voy por ese tema,
cómo puedo llegar de manera más ordenada, organizada. Tal cual. Con metodología, entonces busco entonces al coach empresarial. Ahí es donde ya entra el coach empresarial. Y entonces es donde te hablamos. Es donde me ha tocado hacer intervenciones. He tenido la fortuna. Casos de éxito, justamente lo que tienes que sí, ir a ver. justo. Uno de los casos de éxito que más recuerdo con mucho cariño es una empresa que cuando yo entré a colaborar con ellos tenían 50 colaboradores. Y a la vuelta de 1 año y medio crecieron a 300. Tómala. Entonces, organizar los equipos que eran multiculturales, estaban en diferentes países, pues era un tema. O sea, les llegaron proyectos grandes que tenían que gestionar y esa gestión, ese liderazgo por desarrollar, pues tenía esa prisa, ¿no? Tenía esa urgencia, tenía ese ritmo acelerado de acompañar a las personas que ya habían liderado proyectos a que ahora lideren un grupo mayor de personas y organizarlos, era la cuestión. Entonces, justo cuando las empresas están experimentando estos crecimientos, ahí es cuando entra la asesoría. Ahorita, afortunadamente, también tenemos un proyecto muy interesante, ya está más choncho. Es una organización que, si bien entiendo, tiene 3,000 colaboradores ahorita. Okay. Absorbieron una empresa y esa empresa pues les va a duplicar el personal. Entonces, hacer el ensamble de las dos organizaciones, las dos culturas, unificar valor, misión, objetivos, esa va a ser la tarea, ¿no? Esa va a ser el Y ahí tú el intervienes esfuerzo. justamente. Ahí es donde ya interviene. Ahora, yo normalmente no me promuevo como coach. Para mí el coaching es una herramienta y una metodología que tiene, como te digo, un espacio muy, muy específico. Okay. Yo me promuevo como consultor. Y utilizo el coaching como una herramienta que me acompaña en los procesos. Es parte de la consultoría. Es parte de la consultoría, ¿no? No es justamente todo. E incluso la mayoría de coaches que están certificados, o esa fue la moda que se puso en el coaching, era acompañar a las personas hacia el futuro, ¿no? A mí no me gusta utilizar tanto el coaching para eso. A mí me gusta utilizar la metodología como investigación. Me gusta recolectar data a través de la metodología del coaching y ya con esa data puedo hacer procesos. Que esa es otra cosa, no todo el mundo sabe leer esa información, ¿no? Exactamente. A veces que a lo mejor tienes información y a lo mejor tú le das una revisada, pero no sabes cómo interpretarla, ¿no? No sabes cómo... Correcto. Cómo cruzar las variables. Ese es el arte de la asesoría, ¿no? Ese es el arte de la asesoría. Y ese momento tan específico del coaching, cuando el coach ya ha acompañado por cierto tiempo a una persona, ya tiene la capacidad de ayudar a la persona que cruce las variables, ¿no? Muchas veces es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque de repente, digo, yo digo, cuando inicio en este tema de la comercialización, digo, o sea, soy abogado, no tengo ni idea de qué... De manera natural implica, pues sí, siempre la venta, por así decirlo, se me ha facilitado en el tema de las relaciones humanas, de poder... llegar, yo al final, yo lo que digo, a mí si me dices que vendo, yo vendo confianza, ¿no? Ándale. Sí, o sea, yo sé que si la gente, logro que la gente confíe en mí y me dé a lo mejor una posibilidad de demostrar lo que podemos hacer, ahí es donde yo ya logré el objetivo. Ya que el equipo, ya después digo, se los paso y dice, bueno, ahí está la venta, ahí está el cliente, denle, no brillen y hagan lo que tengan que hacer. Yo ya nomás, más bien estoy al margen y yo ya no me meto. Sí. Pero justamente es eso, porque muchos me decían, no, es que a ver, cuando yo les preguntaba, a ver, ¿qué vendemos? ¿No? Pues no, pues vendemos esto, y que no, vendemos confianza, cabrón, porque al final, si yo ya tengo un despacho que me ayude, ¿por qué pensaría en ti? O sea, que al final, ¿qué es lo que tienes? Que le tengo que dar más confianza a lo mejor que el otro, ¿no? Mínimo de que me cale. Sí. Entonces, creo que parte del tema de la venta, en mi caso, era identificar bien qué es lo que vendo, no pues ir a hacer los servicios, y que no, vendo eso. Y de ahí ya podemos partir para lo demás. Pero a mí también se me hacía... me metí evidentemente a un curso ahí a un curso de comercialización y ventas, pues, como para tener... Porque dice, bueno, no creo que debe tener una metodología. Pues, claro. Cuando me di cuenta, es un monstruo el tema de la comercialización, o por son de los que más ganan a lo mejor en el sector empresarial. Y vi todo lo que trae atrás y es un tema de investigación, de análisis, de análisis de datos y una serie de cosas que de repente pues, no es complejo, no. Yo veía y bueno, me acuerdo la primera vez que armé mi plan de comercialización, mi idea es expandirnos a tal y identificar algunos estados de la República con no los de siempre, que eran Monterrey, Nuevo León. Las ciudades grandes. Sino, mira, creo que esas son áreas de oportunidad. Pues sí, cabrón, pero ¿y cómo vamos a...? O sea, ok, sí, el mercado ahí está interesante, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿A quién le vamos a vender?
No sé, yo identifiqué los mercados, ¿no? Bueno, entonces, justamente es donde dices, bueno, ok, va. A lo mejor me quedé muy corto, ¿no? Y empiezas ahí como a tratar de ver los panoramas, ¿no? Pero pues justamente es el análisis de datos es fundamental, ¿no? Al final Tal cual. es muy importante para darle un rumbo a las empresas. El análisis de lo histórico, ¿no? Y acabas de mencionar algo que yo creo que le pasó a la industria del coaching. O sea, justamente cuando llegan el personal de ventas, les pasa mucho eso, ¿no? Esta analogía, ¿no? De que llegan a una ciudad donde nadie usa tenis y dicen, no, pues aquí está el negocio. Pero pues no sabemos si en realidad tienen capacidad para comprar tenis, ¿no? Esa es una analogía muy Pues no les gustan los tenis, pues nadie los tiene, no les gustan los tenis, exactamente. No, pone que sí, pero al final cómo llego o sea... ¿Cómo segmento? Exactamente, cómo identifico. Y luego el tema fiscal, a lo mejor hay otros mercados a lo mejor donde puedas ver cómo penetras, pero el tema fiscal, justamente lo que digo, vendes confianza. Si no hay una manera de acercarte por alguna persona o alguna institución que el cliente reconozca. Así es, que te valide. Entonces es complicadísimo, ¿no? O sea, que yo llegue y, pues, oye, ábreme las cuentas de tu empresa y ábreme las finanzas. Sí, no. O sea, pues le das información a quien crees que, o sea, que tiene cierta recomendación o que viene. Nosotros, por ejemplo, tratamos de afiliar mucho a este tipo de... Estamos en AmCham, en American Chambers, estamos en el Consejo de Cámaras Industriales, estamos para tratar de que ciertos sectores nos digan, bueno, mínimo, y preguntan por nosotros, no, sí los conocemos, mira, entonces, pues para tratar justamente de que tengamos alguna validez de alguien que ellos digan, bueno, es una institución que yo conozco, que yo he trabajado con ellos, y así, pero sí, a ver, sí, yo voy a llegar a ese estado, pero ¿qué? ¿No? ¿A quién le voy a tocar la puerta? Sí. Porque no me la van a abrir. He tratado de hacer ventas en frío, ¿no? De, mando pinche correo bien chingón y que la chingada. No funciona igual. No, claro, pues yo mando los mails a todos los de los socios de American Chambers. Órale, y pues no, pues se intenta, nadie te lo agarra. ¿Por qué? Porque por lo delicado de la materia, ¿no? Sí, o sea, creo que puedo coincidir contigo en que en tu industria y en la mía, la recomendación de boca a boca es la única publicidad válida y efectiva. Así es. Porque si no nos recomienda a alguien, construir la confianza a través del branding digital o a través de un correo de email es casi imposible. Sí, no, es casi imposible. Sí, es casi muy imposible, no tiene sentido. Entonces, quería validar también tantito el punto anterior donde decías de que tú construiste tu plan comercial aspirando a llegar a ciertos estados y demás. Yo siento que eso le pasó al coaching también, ¿sabes? O sea, que nos perdimos en esta idea de que un coach tenía la capacidad de hacerte llegar de 0 a 1000 sin haber cruzado variables históricas. Y eso no funciona así. O sin la curva de aprendizaje que debes de tener, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que hoy más que nunca debe estar más vigente entre la práctica empresarial, recuperar los históricos, analizar tendencias y con los cruces de esa data, entonces empezar así, ahora sí a hacer procesos muy específicos. Ok. Pues muy bien, Alberto, ya se nos acabó el tiempo. Digo, esto vuela cuando los temas están interesantes. Y antes de que siga yo consultando gratuitamente cosas de la oficina, ¿alguna conclusión, Alberto, que quieras comentar, que quieras decirle a la gente que nos está viendo? Bueno, no tanto como conclusión, pero yo creo que uno de los siguientes temas que vienen en tendencia y para investigar vale la pena, todo lo que sea relacionado a pensamiento sistémico aplicado a organizaciones, a empresas y a individuos, vale mucho la pena. Es tu tesis, ¿no? Estás haciendo la tesis, ¿no? He estado haciendo investigaciones al respecto y creo, porque ya lo he empezado a escuchar esa misma narrativa en ciertos círculos empresariales, creo que es el siguiente paso que nos toca investigar. Pues es la evolución del coaching. No tanto la evolución del coaching, la evolución de las organizaciones o cómo nos organizamos como especie, cómo hacemos empresa, cómo hacemos sociedad. Nos toca ya empezar a investigar esos temas. Tenemos que tener los empresas antropólogos y... Sí, no es descabellado. No, puede ser, sí, claro, pues conociendo el comportamiento, ¿no? Conociendo el comportamiento humano. Una analogía rápida para eso. Y me encantó, me la dijo un cuate hace muy poquito tiempo. Me dijo, oye, ¿cómo es posible que si tenemos carreras de ingeniería que duran 5 o 6 años para especializar a una persona para que sepa usar una máquina... ¿Cómo es posible que no tengamos una carrera para saber cómo relacionarnos o cómo organizar a la gente?
No, el recurso más importante de una empresa es la gente. Sí. Y no hay una institución, no hay tanta academia como nos gustaría que hubiera. No, y eso yo creo que debería estar desde temas de primaria, secundaria, ¿no? Tal Que es cuando cual. empiezas a interactuar con más gente y empiezas a convivir y aprender a relacionarte. Ahí debería de estar inmerso El comportamiento humano y Tal que cual. pues la realidad es que no, pues hemos perdido un chorro de temas, ¿no? Que al final antes se nos daban y ahorita ya no. Sí. Y creo que, bueno, ha ido... Pero bueno, al final todo esto es cíclico, van regresando cosas que a lo mejor creíamos que ya no eran tan necesarias y que las quitamos y nos damos cuenta que sí, Sí. eran importantes y hay que retomarlas. Correcto. Y así va a ir pasando. En el tema empresarial también. Digamos que el coaching no solamente no es algo de moda o tendencia, ¿no? Que como yo lo pensaba de manera inicial, o que no era lo que yo creía de manera inicial, y creo que esto ayudó mucho para aclarar Buenísimo. de qué se trata. Y espero que a todos ustedes también les haya podido ampliar su perspectiva, que les haya podido darse cuenta de qué se trata el coaching empresarial, y que también cuando lo requieran y necesitan a alguien, vamos a estar pasando los datos durante todo el programa y de sus redes sociales para que lo puedan identificar y lo puedan seguir, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, que estés muy Agradecido. bien. Igualmente, gracias. Nos vemos, gracias.